El ejército ruso ha comenzado a utilizar una nueva táctica en el campo de batalla en contra de las Fuerzas Armadas de Ucrania: el triple estrangulamiento. ¿En qué consiste esta nueva táctica de combate? ¿Por qué la han comenzado a aplicar los rusos? Y sobre todo, ¿por qué es tan devastadora para Ucrania? El ejército ruso ha comenzado a implementar un nuevo método táctico en el campo de batalla denominado maniobra de triple constricción o triple estrangulamiento, produciendo avances lentos pero constantes, según un artículo del medio británico The Telegraph, que cita a fuentes ucranianas y analistas occidentales. Con el desarrollo de la tecnología, las tácticas militares necesariamente tienen que evolucionar. Cada nuevo desarrollo que se aplica al campo de batalla representa nuevos retos para los que tienen que enfrentarse a él. En la operación militar especial en Ucrania, el uso masivo de drones ha representado una revolución en el arte de hacer la guerra. Ahora, con los drones de observación se puede tener una conciencia situacional en tiempo real de toda la línea del frente, lo que hace muy difícil el poder concentrar un gran número de tropas en un solo lugar sin que el enemigo las descubra y las ataque. Esto ha vuelto casi imposible iniciar una ofensiva masiva en algún punto determinado de la línea del frente, contando con el factor sorpresa. También, el uso de drones FPV, First Person View, o en español, vista en primera persona, permite a los soldados atacar a soldados enemigos, vehículos de todo tipo o posiciones fortificadas con un mínimo riesgo o a un costo muy bajo y con una gran precisión. Estas nuevas circunstancias han hecho que las antiguas tácticas de avanzar en columnas de vehículos blindados encabezadas por tanques de batalla principales sean muy costosas y casi completamente inefectivas, lo que ha traído de vuelta la guerra de trincheras, con pequeños avances, pequeña escala y a costos muy elevados tanto en hombres como en material. Para contrarrestar esta situación, los ucranianos optaron por la guerra de maniobras. Pequeños grupos tácticos, altamente móviles y rápidos, de fuerzas especiales que se internarían en la retaguardia del ejército ruso, en puntos poco defendidos, atacando nodos logísticos para crear confusión y desorden en el frente ruso, y, ante la posibilidad de quedar aislados, obligar a los rusos a abandonar las posiciones, lo que permitiría que un segundo escalón de fuerzas ucranianas consolidaran el terreno y establecieran rutas logísticas para alimentar la vanguardia ucraniana que seguiría penetrando en el territorio controlado por los rusos. Esta táctica le resultó muy efectiva a los ucranianos en la ofensiva de Kharkov de 2022, donde, aprovechando la falta de personal ruso, lograron capturar una buena cantidad de territorio. Pero terminó fracasando en la ofensiva de Kursk de 2024, debido a que los rusos ya no tenían carencia de personal y pudieron enviar las fuerzas suficientes para tapar los huecos y detener a la vanguardia ucraniana. Para arrestar esta táctica, y debido a que el objetivo ruso no es capturar territorio de forma rápida, sino más bien destruir al ejército ucraniano, los rusos han optado por una táctica diferente a la guerra de maniobras, el triple estrangulamiento. La táctica se desarrolla en tres fases. Primero, se realiza un asalto terrestre inicial. Las fuerzas rusas lanzan ataques directos para inmovilizar a las tropas ucranianas, obligándolas a adoptar una defensa estática en lugar de operaciones móviles. Segundo, se realizan ataques con drones. Los drones FPV y los lanzamientos de municiones siguen cortando la maniobrabilidad y bloqueando las rutas de retirada, obligando a los ucranianos a guarecerse en posiciones fortificadas. Tercero, se envían bombas planeadoras a las posiciones fortificadas ucranianas. Las bombas planeadoras de precisión apuntan y destruyen posiciones atrincheradas y fortificadas, convirtiendo los refugios defensivos en trampas mortales para los soldados ucranianos. Como lo expresa el analista Nick Reynolds, del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad con sede en Londres, el Royal United Service Institute o RUSI, las fuerzas ucranianas se enfrentan a un dilema imposible: atrincherarse y afrontar la devastación de las bombas aéreas, o mantenerse móviles y volverse vulnerables a los drones y ataques aislados. Cualquiera de las dos opciones consume personal y equipo. Personal y equipo que a Ucrania no le sobra y sí que le hace mucha falta. Este enfoque en capas está debilitando sistemáticamente a las fuerzas ucranianas. Una estrategia de desgaste metódica que aprovecha las fortalezas de Rusia en potencia de fuego, drones y superioridad aérea. Esta estrategia permite reducir al mínimo las pérdidas de militares rusos. Las tasas de producción y empleo de las bombas planeadoras y drones FPV en Rusia ha aumentado enormemente a medida que avanza la guerra, dijo John Hardy, subdirector del programa Rusia de la Fundación para la Defensa de las Democracias a The Telegraph. Rusia planea producir 75.000 bombas planeadoras en 2025, con un promedio de 205 por día, según el RUSI, lo que aumentaría enormemente su capacidad para desplegar esta táctica. Esta situación es imposible de resolver para los comandantes ucranianos, porque simplemente no disponen de los medios para contrarrestar dicha estrategia. Para evitar el lanzamiento de las bombas planeadoras de precisión rusas, los ucranianos tendrían que contar con defensas antiaéreas, que no tienen en suficiente cantidad, no para cubrir todo el frente y al mismo tiempo defender sus fábricas, bases aéreas, puertos
o cualquier otra infraestructura vital en el interior de su territorio. Además, si quisieran defender un punto del frente, tendrían que acercar sus lanzaderas y radares de su defensa antiaérea a la línea del frente, haciéndolas vulnerables a los ataques rusos, y o obtener más medios antiaéreos, que no está en manos de ucranianos. Dependen de terceros países que les proporcionen los medios que necesitan. Utilizando esta táctica, los rusos han logrado mantener avances, pequeños, sí, pero constantes, ablandando y desgastando las defensas ucranianas, y cuando ya no hay suficiente personal para defender la posición, los rusos avanzan sobre ella. Y cuando los ucranianos lanzan un contraataque para recuperar la posición, los rusos simplemente se retiran a las posiciones iniciales para minimizar las bajas y repiten la táctica, buscando maximizar las bajas ucranianas y minimizar las suyas. The Telegraph informó que hubo señales tempranas de que Rusia estaba implementando esta táctica en el campo de batalla a principios de este año, pero los ejércitos de Moscú han incrementado significativamente su uso en los últimos 2 meses a lo largo de la línea del frente. Según el ex coronel del ejército británico, Hamish de Breton Gordon, los ucranianos se han vuelto muy hábiles e innovadores a la hora de contrarrestar todo tipo de ataque ruso. The Telegraph asegura que Ucrania se ha adaptado al triple estrangulamiento, adoptando una estrategia de defensa dinámica, reposicionamiento constante e imprevisibilidad en lugar de mantenerse en posiciones fijas. Ucrania está utilizando una combinación de minas, varios modelos de drones de ataque y fuego de artillería tradicional contra las fuerzas rusas antes de que logren registrar sus posiciones de infantería. Sin embargo, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora embajador de Ucrania en Gran Bretaña, Valery Zaluzhny, en una entrevista afirmó que Rusia ha superado a Ucrania en términos de innovación en el campo de batalla. Según él, el régimen de Zelensky es incapaz de generar y escalar innovaciones de manera continua, incluso en aquellas áreas en las que ayer mismo estaban por delante del enemigo. El enemigo ya nos ha superado y nos estamos quedando atrás, y tenemos que hablar de esto con honestidad, dijo en un foro de defensa. También afirmó que la Federación de Rusia está librando actualmente una guerra de desgaste en contra de Ucrania. En respuesta, según Zaluzhny, es necesario socavar el componente económico y social para privar a Rusia de la posibilidad de continuar con su desarrollo científico y tecnológico, y desencadenar procesos de malestar civil y desintegración social. Algo que es incapaz de hacer Ucrania y depende de que Estados Unidos y sus aliados occidentales, estén dispuestos a asumir los costos que llevaría el querer derrotar a Rusia. No es victoria verdadera aquella que se hace con armas ajenas, decía Maquiavelo, y Ucrania, que hace la guerra contra Rusia con armas ajenas, cada día está más cerca de la derrota y más lejos de la victoria. Ayúdanos a llegar a más personas. Síguenos, danos un me gusta y comparte si te gusta lo que publicamos.